Un caso único en la historia criminal que fascinaría al mundo entero. Otro caso de asesinatos en serie llega a las noticias, pero esta vez no se ajusta al perfil típico. 6 hombres muertos por disparos a sangre fría. Un asesino brutal acecha en el estado de Florida. ¿Me ayudas a ganar algo de pasta? Prostituta de carretera se convierte en asesina en serie. Hacía que fuera fácil apretar el gatillo. Esta es la notable historia de la investigación del caso de la asesina más infame del mundo. El Ángel de la Muerte. Daytona, la playa más famosa de Florida y un imán para los turistas y jubilados de los Estados Unidos. Mientras la década de los 80 llega a su fin, una nube oscura se cierne sobre el estado del sol radiante. 1 de diciembre de 1989, la policía recupera un vehículo abandonado. Le han quitado las placas y lo han limpiado de huellas digitales. El dueño ha desaparecido. 13 de diciembre de 1989, un descubrimiento horripilante a unos 8 kilómetros del coche abandonado empuja a los detectives a iniciar una investigación de homicidio. La policía intenta identificar el cadáver por todos los medios. Merv Stevens, analista superior del laboratorio forense, conoce bien el difícil proceso de identificar un cadáver. A partir de las huellas digitales, la policía identifica a la víctima como el electricista divorciado Richard Mallory. Le dispararon 4 veces con una pistola del calibre 22. ¿Qué estás haciendo? Mallory estaba de camino hacia Daytona cuando le dispararon y le robaron, aunque cosas de poco valor. La policía tiene pocos indicios para seguir y el rastro se desvanece. Luego, 3 asesinatos en 3 meses. El divorciado David Spears. Charles Carskadon, a punto de casarse. Y Troy Barres, un hombre con familia. Los investigadores notan un parecido escalofriante en cada uno de los asesinatos. No se trata de un arma potente y normalmente se usa para defensa propia. La misma pistola de pequeño calibre fue usada para matar a Richard Mallory. Y hay un patrón parecido en los 4 asesinatos. Pero mientras la policía empieza a hacer conexiones entre estos crímenes, un asesino sigue merodeando por las autopistas de Florida. Venga, sube. El jefe de policía retirado, Charles Humphreys, va a reunirse con su mujer, con la que lleva casado 35 años, cuando para y recoge a un autoestopista. Escucha, si quieres dinero, tengo dinero. Con el 5º hombre muerto, la policía se sorprende al darse cuenta de que están buscando a un asesino en serie. Se monta un equipo de trabajo para que analice los asesinatos y elabore un perfil del asesino. El investigador forense Ward Sgub forma parte del equipo que busca patrones que puedan desenmascarar al asesino. Algo extraordinario empieza a planear sobre el equipo de trabajo. ¿Podría ser que el asesino en serie que están buscando sea una mujer? La 5ª y última víctima es el jefe de policía retirado Charles Humphreys, que vuelve de su trabajo como oficial del Servicio de Protección de Menores. La búsqueda exhaustiva de pistas llevada a cabo en el Laboratorio Criminal Central de Florida se ve frustrado por la atención que el asesino presta a los detalles. El analista del laboratorio, Mark Stevens, procesa las pruebas con la esperanza de encontrar una sola huella. Frustrados por la falta de pruebas que permitan avanzar, deciden reabrir casos sin resolver en un intento por intentar encontrar una pista. El caso del misionero desaparecido Peter Sims destaca. Los investigadores descubren que el coche de Sims fue hallado no muy lejos de donde los coches de las otras 4 víctimas fueron abandonados. Pero en el caso de Sims hay una diferencia crucial. El coche del hombre desaparecido había sufrido un accidente y hay una prueba vital dentro. La huella de la palma de una mano ensangrentada. Es la primera pista clara para los investigadores.
Encontrar la huella del asesino es un gran avance. Merv Stevens se ocupa del trabajo esencial del análisis. Pero el caso de Sims ha proporcionado otra pista vital. La policía tiene un testigo ocular, un residente local que estaba cerca del coche de Sims el día que tuvo el accidente y luego fue abandonado. Los detectives están estupefactos. La investigación da un nuevo giro. El retrato basado en el relato del testigo ocular no muestra una, sino dos mujeres. ¿Ahora los investigadores tienen a dos asesinas en serie entre manos? Pero los detectives tienen poco tiempo para pensar antes de que se descubra otro cadáver. 18 de noviembre de 1990. La séptima víctima es identificada como el camionero y oficial de policía en la reserva, Walter Antonio. Lo que los forenses perciben en la escena del crimen es vital. Si los detectives pudieran localizar esos objetos personales que faltaban, podrían llegar directamente al asesino. La policía empieza una búsqueda exhaustiva en las tiendas de empeño de Florida, esperando encontrar pruebas. ¿30 pavos? Firme aquí. Pero saben que no tienen al tiempo de su parte. La policía saca a la luz los retratos de las sospechosas. Es un asunto que parece horrorizarnos y fascinarnos al mismo tiempo. Otro caso de asesinatos en serie llega a las noticias, pero esta vez no se ajusta al perfil típico. Ted Tesner es una de las muchas personas que respondieron a la llamada de la policía. Los investigadores ahora pueden empezar a construir un perfil de las sospechosas. Apuntan a dos mujeres que residen en el área de Daytona y que encajan con el retrato del testigo ocular. La policía pronto se da cuenta de que Camille Mars Green es un nombre falso. Pero la tienda de empeño ha proporcionado una prueba de importancia vital a los detectives. Muy bien. La huella se envía rápidamente al laboratorio de huellas del Estado. El sistema automatizado no contiene todas las huellas de las que dispone el Estado. Ahern se prepara para buscar en la base de datos de manera manual. Es un trabajo impresionante. La asesina sigue libre. Y parece que Ahern y sus colegas tardarán semanas en buscar entre los cientos de miles de fichas. La huella les lleva hasta una mujer llamada Aileen Wuornos. Cuídese. Los investigadores necesitan recopilar información detallada sobre la sospechosa principal. Venga, cariño, ¿cuánto? ¡Vamos! El equipo empezó a peinar Daytona con la esperanza de localizar a Wuornos. Mike Joyner es uno de los policías de incógnito que rastreaba los bares mientras que su colega, Tom Tittle, forma parte de la brigada de refuerzo. Joyner hace el papel de un traficante de drogas de Georgia, que busca pasar un buen rato. La pista de Wuornos les lleva a un bar de moteros muy conocido, el Last Resort. El dueño, Al Bullen, confirma que Aileen es una cliente regular del bar, que normalmente bebe con su amiga lesbiana Tairia, con quien lleva saliendo casi un año. Pero pasan los días y no aparece ninguna de las mujeres. Los detectives descubren que Tairia y Aileen se han separado y que Wuornos se ha quedado deshecha. Temen que se haya marchado de la ciudad. ¿Han conseguido los detectives acorralar a la asesina por fin? El fiscal del estado, Dave Damore, sabe que hay mucho en juego. ¿Puede Joyner atraer a la espabilada Wuornos a su trampa? Él necesita recoger pruebas para que la policía pueda acusarla de asesinato. Si no lo consigue, Wuornos seguirá libre y más hombres podrían morir. ¿Tomas algo? Claro que sí. 2, por favor. El oficial de incógnito, Mike Joyner, necesita pruebas concretas rápidamente para que el Estado pueda acusar a Wuornos de homicidio. ¿Qué tal va? Digamos que va. Si la operación falla, podrían morir más hombres. Mientras Joyner intenta establecer comunicación con Wuornos, su equipo de refuerzo espera con ansia en los alrededores. Mientras la investigación se cierra sobre Wuornos, el equipo que está a la escucha intenta decidir qué hacer. Es la llave de tu habitación de hotel. ¿Vamos allí? No.
Lo que la policía quiere encontrar es el arma del crimen. Si Wuornos tiene una pistola del calibre 22 en su posesión, será una prueba crucial. El plan es que Joyner consiga que Wuornos salga del bar para que los agentes armados puedan arrestarlos a los dos, asegurándose de que no se revele que Joyner es un policía de incógnito. Los detectives esperan encontrar el arma del crimen en la maleta de Wuornos. Pero dentro no hay ninguna pistola. La policía solo puede acusar a Wuornos de posesión de armas de fuego en 1980. Hay mucha preocupación porque, sin pruebas suficientes para acusarla de asesinato, Wuornos podría estar de nuevo en la calle. Para construir un caso de asesinato, los detectives tendrán que unir a Wuornos con la escena del crimen. El analista de laboratorio, Merv Stevens, finalmente puede comparar la huella de la palma de la mano ensangrentada que encontró en el coche de Peter Sims con una huella de la detención tomada a Wuornos. Pero la huella de la palma no ayuda al caso. La policía no ha encontrado el cadáver de Sims. Sin su cuerpo no hay prueba de que haya existido un asesinato. Mientras el tiempo se acaba, los detectives montan una búsqueda para localizar a Tyria Moore, la segunda sospechosa del retrato de la testigo y exnovia de Wuornos. Los agentes siguen la pista de Tyria hasta su casa de su hermana en Pensilvania. La policía se da cuenta de que Tyria podría ser la clave para conseguir una confesión de Wuornos. Tyria está de acuerdo en colaborar. La policía pone una trampa. Estoy asustada. Yo estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. Yo estoy muy preocupada. No dejaré que te metas en líos. No voy a ir a la cárcel por algo que has hecho tú. No es justo. No has hecho nada. Está claro que ya no me quieres. No confías en mí ni nada. ¿Vas a dejar que me meta en un lío por algo que hiciste tú? Escucha. Para de llorar y escucha. No puedo evitarlo. Moriría por ti. ¿De verdad? Esa es la verdad. Moriría por ti sin dudarlo. Simplemente te esperaré en el otro lado. Te quiero. De verdad que te quiero mucho. No sé si debería seguir viviendo o sí. No dejaré que vayas a la cárcel. Si tengo que confesar, lo haré. Aileen, tenemos 6 víctimas asesinadas. 16 de enero de 1991 es el momento en el que el caso puede seguir adelante o no. A pesar de esa llamada de Tyria, que era una trampa, la policía todavía necesita una confesión completa de Wuornos para poder juzgarla por asesinato en primer grado. Mientras Wuornos se enfrenta a un interrogatorio de la policía, el abogado de oficio, Michael O'Neill, recuerda sus derechos a su clienta. 8 días después de su detención, la policía finalmente le hace a Wuornos la pregunta que resultará ser decisiva. Quiero saber, ¿estaba Tyria involucrada en esas muertes? Yo cometí esos crímenes. Fui yo. Llevadme a la silla eléctrica. La táctica policial de convencer a Aileen de la necesidad de salvar a Tyria de ser juzgada ha dado sus frutos. La mayor parte del tiempo estaba borracha, no importaba. Yo era una profesional. Se lo hacía pasar mal. Eso hacía que fuera fácil apretar el gatillo. El doctor Glenn Cady, médico forense, está asombrado por la imagen que surge del descenso de Wuornos a una vida de crimen y prostitución. Abandonada por su madre y su padre pedófilo, a Wuornos la criaron sus abuelos. Como forma de escape de las palizas salvajes de su abuelo, Laurie Wuornos, la joven Aileen pronto aprendió a bloquear sus emociones y a usar cualquier medio a su alcance para conseguir aceptación. Una vez obtenida la confesión decisiva, la siguiente prioridad para los detectives es encontrar pruebas para construir un caso sólido para la fiscalía. ¿Hay efectos personales de algún tipo que hayas cogido a estas víctimas y que hayas guardado en algún sitio? No. Los tiré por la ventanilla mientras conducía. Los detectives llegan hasta un almacén a nombre de Camille Mars Green, el alias de Wuornos. La dura verdad sale a la luz. Wuornos ha acumulado los efectos personales robados a sus víctimas. Para la policía son pruebas definitivas.
para las familias de las víctimas son un recuerdo de sus seres queridos. Aquí hay pelo. Entre los objetos hay un cepillo de pelo. Se le pide al hijo de Peter Sims que lo identifique. La policía tiene una confesión. Tienen pruebas que conectan a Wuornos con las víctimas. Pero para que el caso quede completamente resuelto, necesitan el arma del crimen. Sin nada más que perder, Wuornos les lleva a un pequeño puente que está cerca del bar Last Resort. Pero Stevens está muy preocupado por la prueba más importante. La pistola ha permanecido intacta el tiempo suficiente para revelar aún más pruebas contra Wuornos. Ahora la policía dispone de suficientes pruebas para ir al juzgado. Se pone una fecha para el juicio de Aileen Wuornos. El público está conmocionado en cuanto las noticias de sus presuntos crímenes salen por los medios. Las autoridades consideran que es la primera asesina en serie. Pero ahora hay un giro inesperado. Wuornos afirma que los asesinatos fueron cometidos en defensa propia. Los medios de comunicación mundiales tendrán que esperar al juicio de Aileen Wuornos. ¿Será la primera asesina en serie condenada en toda la historia de Florida? Primero va el caso de Richard Mallory, la primera víctima de Aileen. 14 de enero de 1992. Wuornos alega defensa propia. Le disparaste enseguida, no le diste opción de decir nada, ¿verdad? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Parar el reloj y razonar con ese tío que estaba a punto de matarme? Él iba a matarme. Iba a darme una paliza hasta que perdiera el conocimiento y asfixiar. El testimonio de Wuornos no convence. Su exnovia, Tyria, que no ha sido acusada, actuará como testigo de la defensa contra ella. Estábamos sentadas en el suelo viendo la tele. Ella salió y dijo, tengo que decirte algo. Yo le pregunté, ¿qué? Ella me dijo que había disparado a un hombre y lo había matado. La grabación de su conversación telefónica es una prueba poderosa contra Wuornos. No sé si debería seguir viviendo o si... No, Tai, escucha. ¿Qué pasa si no me creen? Tai, ahora escucha. No voy a dejar que vayas a la cárcel. Si tengo que confesar, lo haré. Es considerada culpable y el juez le impone la pena máxima. Por orden del gobernador del estado de Florida, tú, Aileen Carol Wuornos, serás electrocutada hasta la muerte, y que Dios tenga piedad de tu alma. La alegación de defensa propia por parte de Wuornos no ha conseguido librarla de la pena de muerte. ¡Sois basura! Pero el juez no había permitido que el equipo legal de Wuornos presentara pruebas de que su primera víctima, Richard Mallory, había sido condenado por intento de violación. En marzo de 1992, Wuornos no presenta ningún alegato en los asesinatos de Charles Humphries, Troy Barres y David Spears. Posiblemente me condenará a otras 2 penas de muerte y luego iré a juicio por Pasco y Dixon y serán 2 más. ¿Cuántas más tenéis que matarme? Luego, en junio de 1992, Wuornos se declara culpable del asesinato de Charles Carskadon. En el siguiente mes de febrero se le encuentra culpable del asesinato de Walter Antonio. Ahora está condenada a 6 penas de muerte. Las desconsoladas familias de las víctimas agradecen los veredictos. Le disparó 7 veces. Simplemente es mala. Es una persona mala y horrible. Como el cadáver de Peter Sims nunca fue encontrado, no se acusa a Wuornos de su asesinato. Mientras Wuornos espera en el corredor de la muerte, su equipo de defensa monta una apelación contra su sentencia. Si pueden probar demencia, se escapará de la pena de muerte. Tiene derecho a una apelación, señor Glacier. ¿Va a llevarla usted? Ojalá violen a su mujer y sus hijos. Por el culo. Pero Aileen Wuornos insiste en su cordura. Da instrucciones a su equipo legal para que no presenten la apelación contra la pena de muerte. Ellos obedecen sus deseos. He hecho las paces con mi señor y he pedido perdón. En 2002, Aileen Wuornos lleva 10 años en el corredor de la muerte. Hay un intenso debate sobre si ella debería ser ejecutada o no. El doctor Glenn Cady evalúa si es competente para morir. Mi conclusión fue que esta mujer era mentalmente muy inestable
que no era competente, porque sufría un profundo trastorno con delirios. Pero el Estado decide que Wuornos está en condiciones de enfrentarse a la ejecución. Es la hora. A las 9:45 de la mañana del 9 de octubre de 2002, Eileen Carol Wuornos deja su celda por última vez. Su objetivo era que quería morir. A Wuornos le dan una inyección letal. Sus últimas palabras fueron estas exactamente. Me gustaría decir que voy a navegar con la roca y que volveré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio. Como la película, con la gran nave y todo, volveré. Un año después de su muerte, Hollywood estrenó una película basada en la vida de Wuornos.